Cada vez que tengo que predicar como hoy, yo digo, Señor, qué mejor palabra que hablar de ti. Y por eso casi ya no me interesa más que hablar de un solo hombre, el hombre. Dios creó a Adán, padre de los seres humanos. Pero Adán se perdió y toda la humanidad quedó perdida. Pero Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo, el nuevo hombre. Y por eso, qué mejor dedicar mi vida que a honrar al hombre santo y perfecto, que vino, se despojó de su divinidad y se hizo hombre para salvarme. Yo quiero honrarle confesando su nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual hay salvación y vida eterna, salvo el nombre de Jesucristo. Es el único nombre. Nadie puede recibir salvación si no es a través de Él. Y por eso quiero hoy hablar de Jesús. Y cuando tengo la gracia de ir a Israel, que voy prácticamente todos los años, desde hace 25 años, me gusta llevar al grupo de peregrinos a visitar las ruinas de Cesarea de Filipo. Y allí predicar lo que Jesús predicó. Como está escrito en el Evangelio de Mateo 16, y Jesús les preguntó a sus discípulos, y te pregunta a ti, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo? Dicen los hombres. ¿Quién dicen los hombres que eres tú? ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? Y entonces contestaron, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Salvador quería decir. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro, porque estas palabras que has dicho no te las ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es Cristo el único Mesías. Él es el hombre perfecto que nos quiere transformar a su imagen, como Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. Y por eso el Evangelio de Juan me gusta enormemente porque es el que más define a Jesús. Y dice en el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Está hablando de Cristo, la verdad, el Verbo. La Torá viviente. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y se hizo hombre, habitó entre nosotros. Se hizo hombre, se encarnó en el vientre de María. Y a los suyos vino, a los judíos, a los suyos no le recibieron, pero a los que le han recibido, a los que le reciben, a los que creen en él, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos se creen que todos los seres humanos, si Dios existe, todos son hijos de Dios. No es cierto, yo era hijo del diablo hasta los 34 años. Incluso a los fariseos hipócritas Jesucristo les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No, a los que creen en Jesucristo, a los que le reconocen como Mesías, como ungido, como Salvador, como Dios hecho hombre, a los que reconocen su amor tan inmenso que le llevó a sacrificarse y darlo todo para salvarnos, para pagar la factura de nuestros pecados. Y como ha dicho Federico, pues oye, ¿cómo no hablar de aquel que o bien tenemos que decir que estaba muy loco, era un atrevido, porque habló lo que nadie se atrevió jamás, o bien tenemos que reconocer que Jesucristo es Dios hecho hombre? Y en Juan 14:6 cuenta que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que
Hay que estar muy seguro, ser muy atrevido para decir eso. Por tanto, le acusaban constantemente de pronunciar el nombre de Dios que se reveló a Moisés, el primer nombre, el gran yo soy. Y lo repetía: yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas, sino que vendrá a mi luz admirable. Yo soy el pan del cielo. El que come de este pan no morirá. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y él la dio. Él dijo: no hay mayor amigo que el que da la vida por los amigos. Y él es el perfecto amigo porque dio la vida por todos nosotros. Él dijo, y sigue diciendo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Solo hay una puerta al cielo. Solo hay una manera de llegar a la vida eterna. Es a través de Jesucristo. Él es el único que nos puede dar esa esperanza de salvación y vida eterna. Él es el único que puede borrar nuestros pecados del libro de la vida. Si aceptamos el pago de esa factura, valorando su sacrificio inmenso del derramamiento de su sangre. Y Jesús seguía afirmando lo que nadie se atreve a afirmar. Nunca nadie se atrevió a decir esas cosas. Cuando Jesús se entera de que Lázaro está enfermo, no va a sanarlo y espera que se muera para ir a glorificar a Dios y a mostrar quién es Él. Y entonces les dice a sus discípulos: vayamos porque Lázaro ha muerto. Ellos creían que estaba dormido, despertará, porque la noticia era que estaba enfermo, ¿no? Y Jesús dice: no, Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí, para que ahora el Hijo del Hombre sea glorificado. Y acercándose a Betania, pues enterándose Marta, hermana de Lázaro, que Jesús venía, corrió a recibirlo a la salida del pueblo. Y allí llorando le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque lo habría sanado. La fe de Marta llegaba hasta las sanidades de Jesús, que ya se habían producido, pero no llegaba hasta la resurrección de los muertos. Y Jesús la dijo: tu hermano resucitará. Y ella dijo: ya sé que resucitará el Señor en la resurrección de los muertos. Es decir, qué sé yo, cuántos miles de años adelante. Y entonces Jesús la dijo. Fíjate qué declaración. Si tú analizas esta declaración, es terrible. Dijo Jesucristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tu hermano resucitará. Sí, dijo ella en el día posterior. No, yo lo resucitaré. Yo soy la resurrección y la vida. Y llegó allá, y cuando encontró toda la gente llorando, después de 4 días que estaba muerto, era muy querido Lázaro, todos los familiares y las plañideras, ¿dónde la habéis puesto? Fueron a la tumba, y Jesús dijo: quitad la piedra. Y entonces Marta todavía no había asumido la naturaleza divina absoluta de Jesucristo. Y dijo: Señor, si ya huele, lleva 4 días muerto y ya hiede. Y Jesús la dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Quitad la piedra. Y gritó después de orar al Padre: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, que estaba completamente vendado como es preceptivo al enterrar a un muerto, como una momia dando saltitos, salió fuera de la cueva. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir.
¿Sabes que eso es lo que ha hecho conmigo Jesucristo? Me resucitó hace 42 años. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Y así a miles y miles de personas. Y todos aquellos que no han experimentado ese cambio de la nueva naturaleza que solo Cristo da, están muertos. Por mucho que practiquen religiones, están muertos en delitos y pecados, porque no experimentan el cambio de corazón, y entonces salen de los ritos religiosos sin poder vencer la tentación del pecado, y siguen pecando, y siguen siendo egoístas, y amando el dinero, y siguen ofendiendo a Dios, a su familia y a sí mismos, aunque practiquen religión. Pero si Cristo viene y te dice: ¡sal fuera! ¡Sal de la tumba de la religión! ¡Sal de la tumba de este mundo! ¿Sabes cómo se puede definir a este mundo? Tiene dos definiciones fundamentales. Es un gran cementerio. Un cementerio gigantesco que se traga cientos de miles de muertos cada día. El cementerio inmenso, eso es este mundo. Y es el gran basurero. Y todos a buscar en el mundo como las gallinas, en la basura. Eso es. Pero Jesucristo dice: ¡sal fuera! Ven, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sal de los reinos de este mundo. Sal de ser ciudadano mundano del mundo, del reino de Satanás. Y ven conmigo a mi reino. Arrepiéntete y hazlo. Eso es salir de la tumba y vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Y Jesucristo, pues, también mostró su divinidad de muchas maneras. Cuando voy con el grupo a Israel, hay sitios que no puedo dejar de visitar. Alguno que hay aquí me ha acompañado. Y entonces vamos y subimos a la barca para ir al centro del lago de Galilea, que se le llama el mar de Galilea, pero es un lago gigante, es un lago, y allí, subidos a la barca, vamos al centro de las aguas, como hizo Jesús. Y yo predico lo que Jesucristo predicó en el barco a sus discípulos. Y como está escrito en Mateo 14, Jesús despidió a sus discípulos y les dijo: subid al barco, id al otro lado. Y él se subió al monte a orar, toda la noche orando. Y a la cuarta vigilia, la primera es a las 6 de la tarde hasta las 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3, la cuarta de 3 a 6 de la mañana. A la cuarta vigilia, ahí estaban los discípulos en la barca aterrorizados porque vino una tormenta increíble y les entró pánico porque no tenían la certeza todavía de la fe, no habían sido llenos del Espíritu Santo, aún no habían experimentado el gran milagro del Pentecostés. Y además, aún estaban sin verdaderamente conocer a ese Cristo, a ese ungido de Dios. Y entonces, en medio de ese pánico, de repente vieron a Jesús caminando sobre las aguas. En una tormenta terrible, caminando sobre las aguas que venía hacia ellos. Fíjate si estaban tan enloquecidos que dijeron: ¡un fantasma, un fantasma! Los judíos no suelen creer en los fantasmas, sobre todo si son ortodoxos, si son, respetuosos con la Biblia, que no habla de fantasmas. Hay demonios, pero no fantasmas. Pero perdieron el sentido común, perdieron completamente la perspectiva y gritaron: ¡un fantasma, un fantasma! Y Jesús les dijo: no temáis, yo soy. Y entonces Pedro dijo: si eres tú, Jesús, manda que yo vaya a ti. Menuda prueba, él era un cobardón. ¿Cómo iba él a echarse a esas aguas si estaba aterrorizado? Pero él conocía que todo lo que Jesús mandaba era imposible de evitarlo, que se cumpliera. Y por eso puso esa gran prueba. Y Jesús le dijo: ven. Y él se echó a las aguas.
Por esa fuerza tan grande del Omnipotente, que solamente le dijo una palabra a Mateo: sígueme. Y ese recaudador de impuestos lo dejó todo y le siguió. ¡Qué fuerza tiene Cristo con su palabra! Y se echó a las aguas y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Mientras miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas. Amigo, tienes que vivir sabiendo quién es Cristo y poner tus ojos en Cristo y hablar y escuchar a Cristo para que tu vida sea bendita y victoriosa y no haya tormenta de este mundo que te ahogue. Y dejó de mirar a Jesús y comenzó a hundirse. Y entonces, Señor, sálvame que perezco otra vez. Y Jesús le agarró y le levantó y lo subió a la barca y subió con él y mandó a los vientos que se callaran, porque los vientos chillan. Ay, se puede hablar tanto sobre los vientos que Dios permite que los usen los principados diabólicos para hacer estragos. Y mandó calmar al mar y el mar se hizo chicha, completamente calmo. Y todos dijeron: ¿quién es este hombre que aun los vientos le obedecen y también las aguas? Y se postraron en la barca y le adoraron. Era la segunda vez que había manifestado Jesucristo su poder sobre los vientos. Era la segunda vez que los libraba de una tormenta terrible. ¿Quién crees que es Jesús? Yo no entiendo cómo muchas personas pueden molestarse cuando hablo de Jesucristo, cuando hablamos de Jesucristo. No entiendo en qué pueden molestarse. Hablo con los musulmanes y les hablo de Cristo en el Corán y les digo: ¿has leído el Corán? ¿Sabes que ahí habla de Jesús más que de Mahoma? Se llama Isha. ¿Y sabes que el Corán dice que Jesús hizo milagros como nadie había hecho? Y no se enfadan. Ahora se enfadan cuando empieza la guerra de religión contra religión. Yo no quiero hablar de ninguna religión porque no creo en ninguna. Creo en Jesucristo, el que ha vencido al diablo, al pecado y a la muerte. Él es la vida eterna. Ya está bien, ya está bien. Y entonces no entiendo cómo se enfadan muchos cuando no vienes a hacer una competencia de una religión contra otra religión, que ese es el problema de las contiendas históricas, incluso con matanzas terribles entre religiones. No lo entiendo. Y sin embargo el diablo sabe muy bien cómo atacar la mente para producir queja contra el nombre precioso. Y les desestabiliza. En algunas ocasiones dices Jesucristo y las personas se ponen nerviosas, no lo soportan. Y fíjate a qué punto incomprensible se puede llegar de tropezar con el nombre de Jesucristo, que es el hombre perfecto, que nadie le puede encontrar un fallo, que los hipócritas fariseos, cuando le vieron echar demonios, le acusaron diciendo: por Belcebú echa fuera a los demonios. Hay que ser bárbaramente blasfemo para decir eso. Y Jesucristo les dijo: ¿de qué habláis? ¿Acaso los demonios echan unos a otros? Porque entonces su reino permanece. Los religiosos sí que se echan unos a otros. Los religiosos sí que se enemistan unos contra otros. Los religiosos sí que se separan grupos unos de otros. Y por eso están divididos. Un reino dividido contra sí mismo no permanece. Una casa dividida contra sí misma cae y es una ruina. Y por eso decís que por los Belcebú echo fuera yo los demonios.
Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, es que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de Dios es lo que vino Jesucristo a establecer, no ninguna religión. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No fundó ninguna religión. Jesucristo no era cristiano, no fundó el cristianismo. Vino el Rey Eterno a establecer su reino, a formar la familia eterna de Dios, un pueblo especial, santo, escogido y apartado para Él, como empezó con Abraham y después con los discípulos renacidos por el Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús para ti? Esta es la gran pregunta. Y ¿tropiezas con Él? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurado el que no resista mis palabras, dijo Jesús. Y bueno, hay que aceptar que muchas personas pues están atados, están llenos de prejuicios, llenos de complejos. Y cuando oyen hablar de Jesucristo, mientras oigan hablar de buenas palabras del Evangelio, pues no les molesta tanto. Hay ministerios cristianos que dicen, hay que hablar de las bondades del Evangelio, pero no mencionar a Cristo para no ofender a los que son de aquí, a los que son de allá. Y yo digo, o sea, que quieres mencionar las palabras de Jesús y no al autor de esas palabras, eres un farsante. Eres, bueno, pues, injusto. Y por eso no quieren hablar de Jesucristo. Esto es lo que me sucede a veces cuando predico a Cristo. De repente el diablo pellizca a un perro y se pone a ladrar como loco, o pellizca a un niño y se pone a llorar y a chillar, o aparece a alguien que viene a querer matarme, porque el diablo no quiere que se oiga hablar de Jesucristo, porque solo ese nombre y los demonios tiemblan ante Él. Queridos amigos, conozcámosle cada vez más, busquémosle cada vez más y viviremos. Y Él solo quiere salvar, sanar y libertar. Otro de los lugares que me gusta visitar en Jerusalén con el grupo, me gusta ir a las ruinas del estanque de Betesda y allí predicar en esas ruinas después de haber entrado en una capilla católica, sí, pero que no tiene imágenes, aunque creo que ahora le han debido de poner una estatua de una virgen, pero que era de ese estilo gótico, de ese estilo antiguo, antes del gótico, que no tenían imágenes ninguna de las capillas, ni siquiera del cristianismo católico primitivo. Y entramos allí porque hay una acústica increíble. Y debajo de la cúpula cantamos a capela. Cantamos, pues qué sé yo, Hosanna al Hijo de David, o hay una canción que nos suele gustar mucho cantar, y pues que es conocidísima, pero bueno, como soy un desastre para cantar, pues aleluya, aleluya, simplemente aleluya, wow. Y es impresionante. Y después en ese estanque de Betesda, como está escrito en Juan 5, allí entró Jesús. Ese lugar es auténtico, resto arqueológico donde Jesús estuvo. Y Jesús entró allí, había 5 pórticos. Era un lugar de donde entraban por un pórtico las ovejas para ser despiojadas, desinfectadas, para después ser limpiadas y llevadas a los sacrificios del templo, etcétera, o venderlas. Y los corderos, etcétera. Y había una multitud de enfermos allí, tirados en ese estanque. Léelo en Juan 5.
tenían la costumbre de manifestación sobrenatural de gracia de Dios, que de tiempo en tiempo un ángel bajaba del cielo, movía las aguas y el primero que se arrojaba a las aguas era sanado de toda enfermedad. Y entonces todos esperando. Y así, pues, pero uno solo. Y curiosamente llegó el ángel perfecto, que es Jesucristo, que no es un ángel, es el Hijo de Dios. Y entró allí y vio a un hombre paralítico. Llevaba 38 años paralítico. Y le dijo: ¿quieres ser sano? Y él dijo: Señor, cuando baja el ángel, yo no tengo quien me lleve hasta las aguas y arrastras, siempre hay otro que ha llegado antes que yo. Y Jesucristo no le preguntó sobre ser sano de esa manera. Fíjate tú, he visto que hay muchos que buscan la sanidad de los ángeles, que somos los ministros, ángeles mensajeros, y nosotros somos como ángeles del Señor. Y muchos buscan que los sane Miguel o que los sane no sé quién, que ministro, en lugar de buscar al sanador perfecto, que es lo que importa. Sí que es cierto que algunas personas no tienen madurez espiritual para llegar directamente a Jesús. Aunque ese es el trabajo que tenemos que hacer, enseñar a todos los creyentes que vayan a Jesús directamente, que tiene 24 horas de atención para sus hijos y que siempre tiene compasión y que siempre sana todas las dolencias, socorre, auxilia y liberta. Y entonces Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y hoy te dice Cristo: levántate. Si estás en depresión, en tristeza, en desánimo, si estás paralizándote. Tuve que ministrar a un pastor que ha sufrido una parálisis de agotamiento porque no se ha renovado suficientemente en la oración, en la comunión con Dios. Levántate, toma tu lecho, tu carga, como esa maleta que hemos visto ahí, y corre, anda, porque el Señor está contigo, como hemos cantado. Y el paralítico obedeció, se levantó y anduvo. ¿Quién es Jesús? Para mí es el alfa y la omega, el principio y el fin, es el todo. Es Dios hecho hombre, es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro Rey eterno. Hoy está aquí llamándote. Y por eso quiero invitarte con un llamado de Jesús especial. Me gusta, pues, haber visitado la sinagoga de Nazaret, donde Jesús, después de ayunar 40 días y 40 noches, de haber vencido a Satanás en todas las tentaciones, después de eso inició su magisterio como rabí y un Shabbat se puso de pie a leer la Torá. Eso está escrito en Lucas 4:18, y allí se le entregó el pergamino del profeta Isaías. Y como correspondía en esa fecha, se le indicó que leyeran el capítulo 61. Y Jesús comenzó a leer. Y sigue sonando esa palabra en mi alma. Y sigue sonando por todo el mundo para aquellos que quieran conocer los deseos del ungido del Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para pregonar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos,
para predicar el año agradable del Señor. Llegó hasta ahí. Tendría que haber continuado como hacen ritualmente en todas las porciones repartidas de la Torá en los sábados del año. Pero no, se paró ahí, enrolló el pergamino y dijo: hoy se ha cumplido esta palabra en medio de vosotros. Y hoy se sigue cumpliendo. Esto es lo maravilloso, porque el mundo pasará, mas mis palabras nunca pasarán. Y tú hoy puedes experimentar cómo Jesús sana tu quebranto, cómo Jesús te echa bálsamo en el alma y te consuela y cambia tu lamento en baile, te quita la tristeza, la amargura, el luto. Como Jesús te libera de cualquier atadura, del miedo, de la depresión, de la envidia, de la adicción al tabaco, al alcohol, de la mentira, de cualquier vergonzosa atadura. Él te libera, porque vino a libertar a los oprimidos. Y sigue queriéndolo hacer. He predicado en multitud de lugares, en África, en muchos países, y es tremendo. Prediqué en Burkina Faso, había 4.000 musulmanes, y cuando les hablé de la unción del Espíritu Santo que nos ha dado Jesucristo, y que yo podía hacer bajar fuego del cielo como Elías para que consumiera la enfermedad, la amargura, la soledad, la tristeza, y sobre todo consumiera todo el pecado y la culpa. Al poner mis manos, más de 500 musulmanes corrían con la cabeza así hacia adelante para llegar antes, con la cabeza llegara antes para poner mis manos. Fueron horas y horas, oré por todos y quedé casi muerto. Pero ahí vi cosas impresionantes. Ay, amigo, en los lugares donde hay menos cabezonada, menos razonamiento y las personas son como niños, y así es África, hay avivamientos especiales. Pero tú tienes hoy la gracia de Dios para que experimentes ese avivamiento de que el Señor manifieste su gracia y su unción en tu corazón. Por eso te invito con sus palabras: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo os daré Shabbat Shalom, yo os daré mi reposo en mi paz. No sigas afanándote, no sigas cargado con el peso terrible de la culpa, la condenación, la acusación. Libérate de todo el fardo que te agobia. Echa los pesos sobre Jesús. Venid a mí. Que Dios te bendiga, mujer. Ashakai Tabará. Padre, bendice a esta mujer. Derrama tu aceite sobre ella, tu unción, tu bendición, papá. Aisha. Y tú también. Aleluya. Esta mujer ha venido a tomar la unción que el Señor tiene aquí hoy. Pero ven tú también. Ponte de pie ahí donde estás y contéstale a Jesús: venid a mí, a Cristo, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Echad vuestra ansiedad sobre mí, echad vuestras cargas sobre mí. Yo llevé todas vuestras enfermedades y sufrí todos vuestros dolores. Yo pagué toda la factura de las culpas, los pecados. Y quiero que estés libre de condenación, de acusación. Bendito. Ven a Cristo hoy. Pasa aquí adelante, por favor. Aquellos que quieran hoy experimentar que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y quieran recibir sanidad y quieran recibir renovación, regocijo,
pasen aquí adelante y pongan su causa delante de Cristo. Pongan su necesidad en aquel que ha vencido, en aquel que es infinito en misericordia, que está orando a la diestra del Padre noche y día por todos nosotros. Pasen aquí adelante, no tengan miedo y presenten su necesidad a Jesús. Cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier miedo, atadura, depresión, rechazo, el Señor se lo lleva. Lo absorbe y lo saca del alma y llena el vacío con su espíritu, con su amor. Qué buen cambio, echa fuera el miedo, la culpa, el sentimiento de fracaso, el rechazo y pone ahí su naturaleza que es amor y a gusto te quedas.